La lectura para hoy va a corresponder a la misma que tuvimos el martes pasado en el libro de Números, el capítulo número 12. Y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 10. Y repasando la lectura que tuvimos ya, vuelve a decirnos la palabra: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y púsose a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuviereis profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figuras. Y será la apariencia de Jehová, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos, y fuese. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María era leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Aquí la palabra del Señor. Lamentablemente el mensaje del martes pasado, o el pensamiento del martes pasado, no salió bien grabado, así que por eso no lo pudimos levantar. Esperemos que ahora, grabándolo así como antes, por lo menos en parte salga. Pero lo que habíamos llegado era que de las distintas maneras que prueban la revelación de Dios y cómo Dios fue revelando, lo último que dijimos, y que lo decíamos a manera sencillamente de títulos, que luego a partir de hoy vamos a empezar a ver algunos, no en forma muy extensa, sino abreviada, pero por lo menos para ir entendiendo un poco, era en aspectos que menciona la Biblia, como ser en visiones, en sueños, en éxtasis, directamente al hombre consciente, en arrebatos y por embajada de ángeles. En esta lectura hemos considerado y visto cómo Dios se expresa cuando habla con respecto en el versículo 10: si tuviereis profeta, le apareceré en visión y en sueños. Estos dos primeros aspectos se puede unir también al que después lo mencionaremos, al éxtasis que menciona el Nuevo Testamento, un momento de éxtasis. Era el método en que Dios utilizaba a los profetas y a las profecías que estos daban, y a su profetizar. Y entonces conviene aclarar las formas y métodos que aquí se mencionan de revelación de la palabra de Dios a estos hombres, ya que fueron los principios, los inicios, y muchas veces se escribieron cosas, o la mayoría de las veces se escribieron cosas a través de estos métodos que Dios utilizó por estos hombres de Dios, los cuales son hombres muy, muy especiales, y que después vamos a mencionar algo. Y el propósito es orientar nuestros pensamientos con respecto a estas cosas. Yo creo que algunos seguramente lo deben saber, diferenciar cada una de estas cosas y cómo Dios las utilizó en y por medio de los profetas y a través de los profetas, y en la manera en que lo fue haciendo. Pero otros tal vez no. Entonces, en favor de aquellos que tal vez están un poquito más atrasados en este conocimiento, es el orientar entonces en relación a los profetas y sus mensajes. Hay una palabra que define al profeta, y no sé si se pronuncia bien, pero se escribe Naphí, N-A-P-H-I. Creo que PH se pronuncia como F. Y así se menciona al profeta, que en realidad se lo define también como el portavoz.
aquel que lleva la voz. Y en este caso, el que lleva la voz de Dios. Y de allí también que el profeta se lo puede designar también en otras escrituras como varón de Dios, bien definido, como varón de Dios. Ahora vamos a ver algunos textos. Uno en Primera Reyes, el capítulo 13, versículo 1. Primera Reyes 13:1, que el que lo quiere leer después es un capítulo muy impresivo, por decirlo de alguna manera, pues habla de un profeta que en cierto aspecto fue obediente, pero luego fue desobediente y sufrió el castigo de su desobediencia a la voz de Jehová. En el 13:1 es donde menciona justamente a el profeta diciéndole: y he aquí un varón de Dios, y he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam al altar para quemar perfumes. Y entonces desarrolla la profecía que era contra Jeroboam, y clamó contra el altar, dice, por palabra de Jehová. Por eso decimos, los profetas eran portavoces de la voz directamente de Jehová. Ellos tenían que decir exactamente lo que Jehová les mandaba. Y entonces hace todo un desarrollo, y les vuelvo a decir, no tenemos tiempo de meternos en este capítulo 13, pero es muy interesante. Después, si alguno lo quiere agregar a su lectura diaria para meditar en él y aprender lo que es la obediencia, el resultado, y aún cómo muchas veces pueden ocurrir cosas que son llamativas, pero que en definitiva, sobre todas las cosas, lo que hay que hacer es obedecer a Dios, en última instancia. Esto lo pueden ver en este capítulo, está muy bien desarrollado, y esperemos que Dios nos dé la luz a lo que la lee para así entenderlo. El otro está en Segunda Reyes, el capítulo 4. Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 7, donde está hablando del profeta Eliseo, y habla de la viuda, ¿verdad? Y del aceite de la viuda. Vino ella luego y contólo al varón de Dios. Así se los definía. Varón de Dios. Era el profeta, o como decíamos antes, al que se lo denominaba como Nafí. Luego, varón de espíritu también. Así se lo define en otra parte de las Escrituras. Esto lo podemos ver en Oseas 9, verso 7. Está entre los profetas menores. Oseas 9, 7. ¿Cómo? 9.7, me olvidé de copiar la página para ayudarle. 9.11. 9.7 dice: y vinieron los días de la visitación, vinieron los días de la paga, conocerá a Israel, necio el profeta, insensato el varón de espíritu. Ahí se menciona a los profetas. Al decir necio el profeta, insensato el varón de espíritu, y causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Así se lo menciona. Entonces, para tener por lo menos el concepto de esto. En Éxodo capítulo 4, verso 16, está implícita esta palabra. Dice, podemos leer el versículo, Éxodo 4:15. Tú hablarás a él y pondrás
en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Fíjense todas estas líneas de acción de Dios con los profetas. En este caso está hablando de Moisés, cuando él se negó a hablar por su conocido defecto en el hablar, porque era tartamudo, pero Dios entonces le da a su hermano Aarón para que Aarón hablara, pero no tenía que hablar a Aarón lo que él quería, tenía que hablar lo que Moisés le decía, y Moisés tenía que decir lo que Jehová le decía a él, porque así lo dijo en la lectura que hemos tenido. Dios hablaba con Moisés cara a cara, y no como con los otros profetas que luego consideraremos. Y él lo que recibía se lo transmitía a Aarón. Y Aarón era el vocero, era profeta también, y se lo transmitía, en este caso, a Faraón. ¿Cómo? Fíjense en el capítulo 7, verso 1. Y Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Miren la importancia que tenía. Lo pone con minúscula en la escritura para dar a entender que nunca habría de ocupar el lugar de Dios propiamente, pero sí al nivel de esa categorización, por decirlo de esta manera. La constitución de Dios que le dio a Moisés. Y tu hermano será tu profeta, tu portavoz, tu varón de espíritu, que llevará la palabra que tenía que llevar. En tiempos de Samuel recibe otro nombre. Podemos ver en 1 Samuel, capítulo 9, verso 9, también que hace referencia al profeta. Fíjense, Samuel 9:9. Antiguamente, en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos hasta el vidente. Porque el que ahora se llama profeta, antiguamente era llamado vidente. Es decir, eran hombres que recibían de Dios evidencias, veían lo que Dios quería. Después vamos a explicar. Yo siempre estoy diciendo después porque, bueno, me adelanto un poquitito, pero no puedo, si no después me hago un lío bárbaro para ordenar los pensamientos. Por lo que vemos Dios hablando siempre a los profetas. Recordemos esto, siempre es Dios el que tuvo y tiene la iniciativa de aclarar, de enseñar y de revelar. En este caso que hemos leído, es cuando Samuel va a consultar si tenían que verlo al vidente, y es cuando Dios le habla, o Jehová le habla a Samuel. Fíjense en el versículo 15, un día antes que Saúl viniese a Jehová, perdón, estoy leyendo re mal. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Pues yo he mirado a mi pueblo por su clamor, porque su clamor ha llegado a mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este señoreará a mi pueblo. Como Dios prepara todas las cosas, y fue revelando, y ya anticipadamente, a oídos de Samuel, quién habría de venir a verle. Fue abriendo y preparando el camino. En este caso es una revelación a oídos. Lo cierto es que
todos estos profetas que hablaban por Dios declaraban el mensaje que Dios quería darles. Podemos ver, para comparar esto, tanto del varón de espíritu como de vidente, en Daniel capítulo 4, verso 18. Daniel 4, verso 18. ¿Y por qué podían hacerlo? En Daniel 4, 18 dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Tal era la única capacidad que podía ser posible que un sueño que es de parte de Dios pudiese ser correctamente interpretado por alguien que tuviese el espíritu de los dioses santos y tuviese también una vida acorde al espíritu que había en él. Eso es muy importante. Tiene que haber, lo hemos dicho en varias reuniones, una total coherencia entre testimonio personal y la virtud que habita en nosotros, la presencia del Espíritu. Se puede tener el Espíritu de Dios, pero ser un creyente carnal y por lo tanto difícilmente puede interpretar la voluntad de Dios en ningún aspecto. O puede tener algo aproximado, pero hay que tener cuidado porque si está en la carne no puede agradar a Dios y Dios tampoco le va a revelar cosas a un creyente carnal para que sea de guía o de ayuda. Por eso decimos, en Daniel tenía este testimonio, tenía ya toda una trayectoria y también un prestigio entre los caldeos y ministros del rey, y respetado por su testimonio personal ya desde jovencito, ¿no? Y podemos ver en Daniel capítulo 7, Daniel 7, desde el versículo 13 al 16, que se nos dicen cosas también muy interesantes. Este mismo varón de Dios, en el cual había espíritus de los dioses santos, dice aquí: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo. Entonces ya vemos una visión, acá menciona, en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía. Llegó hasta el anciano de grande edad. El hijo del hombre, ¿quién sería? ¿Y el varón de grande edad? El Padre. En visión. Por supuesto, una visión que fuera posible que lo viera un hombre de Dios. Un hombre, en definitiva, Daniel era un hombre semejante y sujeto a semejantes pasiones que las nuestras. ¿Sí? E hicieronle llegar delante. Y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Y en el versículo 1 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Está muy unido entonces la forma en que Dios hablaba a través de visiones, pero también en sueños. Es decir, puede ser dormido, significa esto, durmiendo, ver visiones, y que son muy concretas, muy claras. Cuando son de parte de Dios, de confusión. Después vamos a aclarar algo más con respecto a esto si llegamos. Con estos cuidados tan importantes,
Los profetas representaban, vuelvo a repetir, la voz misma de Dios. Eran hombres que trascendían inclusive los límites regionales de la nación de Israel e impactaban poderosamente también en las naciones y aún en los reinos que estaban alrededor de Israel. Eran conocidos y respetados. Los varones de Dios, los profetas de Jehová, hay aquí varón de Dios, era porque estaba el profeta, y cuando iba el profeta no era, era de temer realmente. Por eso le preguntaban, ¿es tu visita en paz? Le preguntaban porque el profeta podía traer de parte de Dios mensajes realmente muy fuertes, contundentes. Siempre tenían que hacerlo tal cual como Dios lo decía, que es distinto a los tantos que se dicen llamarse profetas hoy día, que no dejan de hablar sandeces o estupideces o barbaridades, muchas veces que uno escucha por distintos medios que se dicen ser profetas e inventan toda suerte de barbaridades, pues ellos hacían privilegio a la verdad y a la santidad de Dios, daban privilegio. Eran vigías sobre el pueblo, vigilaban la conducta del pueblo e iban donde Dios les guiaba por su espíritu. Lo que se dice eran verdaderos atalayas que miraban siempre para descubrir errores y denunciarlos en perfecta santidad, por supuesto, y sujeción a Dios. Acá tuvimos uno que se decía ser un atalaya que fue puesto por Dios para ver los pecados y los errores de los hermanos y denunciarlo. Pero era un personaje que no voy a decir el nombre porque ya está en la presencia del Señor y no vale ni... no vamos a hablar mal del nombre de esa persona, pero decía así: el Señor me puso por profeta entre ustedes, ¿no? Para hablar. Bueno, nada que ver, por supuesto, porque su conducta revelaba otra cosa. Eran instructores para guiar al pueblo, guiarlos en el camino del Señor, de una vida de verdad espiritual y de piedad. No nos olvidamos que Dios es un Dios de amor, de justicia, de santidad, de verdad. Entonces, todo lo que podía dar al pueblo tenía siempre ese objetivo. Ahora revelaran misterios, como hemos aprendido, que no todas las cosas fueron reveladas, pero cuando las revelaban o pronunciaban eventos que habrían de suceder al pueblo, y sea cual sea su mensaje, siempre lo hacían en relación a los pensamientos divinos, a la dirección divina y a los propósitos de Dios, sobre cualquier tema que tuviera que ver con el pasado, con el presente o con el futuro de los días de su pueblo. Eso también lo podemos aplicar, por supuesto, al Nuevo Testamento. Tales cosas estaban integradas o munidas de revelación, de amonestación, de censura, de exhortación, de promesas y de predicciones. Toda esa riqueza tenían todos estos mensajes dados por los profetas. Nos hace recordar lo que en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 14, verso 3, dice: y el que profetiza la iglesia tiene que tener 3 propósitos: de exhortación, de edificación y consolación. 3 cosas nada más menciona ahí, pero fíjense todo lo que los profetas tenían que hacer. Tantos sueños y éxtasis proféticos está ya revelado por el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 1, cuando dice
que en los tiempos pasados, Dios, habiendo hablado en muchas maneras y en muchas formas en nuestro tiempo a nuestros padres, por los profetas. Fue el método más utilizado por Dios. Pues fueron las primeras, por decirlo así, épocas primitivas. Y tal método también fue utilizado en parte en el Nuevo Testamento con los apóstoles. La revelación de esta manera en sueños, inclusive aún en los días para el nacimiento del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento vamos a mencionar 3, muy rapidito nomás. En Génesis 20, del 3 al 7, no lo vamos a leer, pero se los voy a mencionar para que no perdamos tiempo, pero después si ustedes lo quieren leer. Es el caso de Abraham con ese rey llamado Abimelech, cuando él le enseña a la señora que tenía que decir que era su hermana, y Sara dice ser la hermana de Abraham, y Abimelech la toma por su esposa. Es muy lindo este pasaje porque Dios se le aparece en sueños a Abimelech y le habla. Y no era un siervo de Dios, pero le habla y le advierte que tenía que devolver a Sara. Y lo interesante de esto es que en ese sueño está consciente Abimelech, pues le responde a Dios y le dice que, ¿por qué? Porque le dijo que si no la devolvía iba a morir él y toda su casa. El juicio iba a ser tremendo. Entonces, ¿por qué? Si yo lo hice con total ignorancia o con sinceridad, podríamos decir. Y el Señor le dice, por eso yo también te guardé, porque lo hiciste así, de que no la tomaras. Una linda figura también, como a veces Dios puede guardar de caer en pecado, porque si hubiese tomado a Sara por mujer y lo hubiese conocido desde el punto de vista bíblico, hubiese sucedido lo que Dios ya le había advertido. Entonces vemos cómo también ahí habla, y fueron sueños bien destacados y claritos, ¿no? Muy interesantes. Lo mismo sucede en las visiones proféticas que ya lo hemos leído, en Daniel capítulo 7, cuando habla de cosas que todavía no han de acontecer y han de acontecer en el milenio. En el 7.1, cuando dice que yo, Daniel, vi en sueño visiones y después las anotó, las escribió, y es lo que está registrado. Y luego ya en el Nuevo Testamento, en este caso por una embajada o por ángeles enviados a José en Mateo capítulo 1, verso 7, capítulo 1, verso 20. Mateo 1, 20, cuando también en esa misma circunstancia le habla. ¿Cuál era esa circunstancia? Nos dice, y podemos leer el 19, y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños. Y le dice, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y después le relata cómo se llamaría, pariría un varón, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que le aparece en sueños de noche y le habla. Método utilizado ya, entrado el Nuevo Testamento y con la persona del Señor Jesucristo. Sucedió con el apóstol Pablo en Hechos 16:9, cuando un varón macedonio le aparece en Hechos 16:9. Dice, y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole y diciendo,
pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Fíjense ustedes qué interesante. Fue mostrada una visión en sueños. Y lo que vio, le habló que pasara a ayudar. Y luego esta visión, cuando él la compartió con sus compañeros de viaje, lo dieron por cierto. No hubo duda de que era de parte de Dios. Eso entonces nos tiene que dar a nosotros una clara convicción de que Dios, cuando revela algo que tiene que ver con algo espiritual, con algo, tiene que tener una clara convicción de que es de Dios. En el capítulo 18:9 se refiere a su estadía en Corinto, cuando Dios le dice, y se le aparece también a él, y le dice: no temas, pues tengo mucho tiempo, mucho pueblo en no temas, en este lugar. En el 18:9 dice: entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El resultado de tal conversación o revelación de Dios con Pablo fue que estuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole las palabras de Dios. ¿No? Qué interesante esto para nosotros, si tuviéramos las convicciones de esta manera. Ahora, esto puede resultar también un poco de considerar. Y después, por último, en el capítulo 27, verso 23, donde se relata el naufragio de Pablo con el barco, que casi pierden toda la vida, y allí el Señor le aparece en la noche y él dice: el ángel del Señor estuvo conmigo anoche y me dijo que todos llegaríamos. Bien, eso lo pueden leer después brevemente en el 27-23 del libro de los Hechos. Lo que nos queda como reflexión así de todos estos versículos que hemos visto así muy rápidamente, que es evidente que, ayudado siempre del auxilio de Dios, por utilizar una palabra del apóstol, hay en el hombre facultades espirituales y posibilidades que en ocasiones especiales y extraordinarias se llegan a desplegar. Hay ocasiones en que el hombre tiene con la ayuda del Señor, de ser utilizado de esta manera, de recibir sueños, ver visiones y declararlas. Ahora bien, esta capacidad humana está presente en el hombre, y en el sentido negativo podríamos pensar, que es lo que da miedo realmente, lo que hemos visto en la primera clase de la serie de pensamientos anteriores, en la capacidad de los médium que tiene el hombre para dar lugar a los espíritus inmundos. Es capaz de, por ejemplo, hablar a una viuda y mencionar cosas que tienen que ver con la vida del difunto esposo. Y son poseídos realmente de espíritus inmundos, ¿no? Quiere decir que esa capacidad está. Lo cierto es que Dios, cuando utiliza profetas, utiliza hombres hechos santos de Dios. Y la utilización entonces, y el propósito y el medio ha de ser absolutamente distinto. Pero nos habla de cuánta gente utiliza esa capacidad. Pasaba con ejemplos bíblicos, tenemos con la muchacha que seguía atrás a Pablo, la pitonisa, ¿no?
y que declaraba, estos son siervos del Dios Alto. Y finalmente a Pablo eso de la inmundicia. Les soy sincero, yo cuando leía estas cosas me daba temor, porque digo, qué cosa, qué tremendo, porque es a nivel espiritual todas estas cosas. Así como está la gloria de Dios que se puede demostrar en los hombres de Dios y ser utilizado, de esa misma manera. Por eso Pablo dirá, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cosa a nivel totalmente espiritual. Y cuanto más profundiza en las profundidades de maldad de Satanás un hombre, tanto más es utilizado para toda suerte de porquerías e inmundicias. Y les es dado poder. Por eso dice en una de las escrituras, si tuvierais un profeta y acaeciere lo que ese profeta dijere, tenían que liquidarlo, porque incitaba al pueblo a dejar a Jehová. Fíjense la fuerza que puede llegar. Y Satanás se lo decía al Señor Jesucristo, verbalmente, cara a cara, que si lo adoraba, le iba a dar todos los reinos de la tierra, porque todo poder me es dado en este tiempo todavía. Y yo a quien quiero, se lo doy, aún en este sentido de carácter espiritual. La palabra de Dios previene, se nos va la palabra de Dios previene y advierte que donde hay abundancia de sueños, humanamente hablando, suele haber y abundar la vanidad en la persona soñadora. Eso está en Eclesiastés 5:7. Después, si quieren, léanlo. Y en Jeremías 29:8, habla principalmente de no hacerlo caso a los sueños que soñáis. Esto es muy importante, queridos hermanos. Con esto voy a dar por finalizada esta parte. Muchas veces sucede que tenemos sueños, todos tenemos sueños, pero lo importante es rogar al Señor que si no son cosas que van a edificar, que van a ser de provecho o de bendición, no acostumbrarnos a ser guiados por sueños. Hay creyentes que lamentablemente todo lo que sueñan lo aplican de carácter espiritual, o le dan una aplicación espiritual. Conocí a un creyente que soñaba con números, que cuando era incrédulo le jugaba a la quinela, pero que después que fue creyente seguía soñando con números, pero en lugar de jugar a la quinela le aplicaba un número de salmo. Entonces el Señor me dio anoche el Salmo 23. No sé qué significará en la quinela el número 23. Todo tiene un significado, ¿no? Pero, y aún también, el cuidado que tenemos que tener, cosa que en las iglesias de hoy en día se usa tanto, especialmente en las iglesias carismáticas, en estas iglesias donde se practica toda suerte de estas invenciones y demás cosas, el soñar sueños, y que Dios me dijo, y Dios me dijo tal cosa, y Dios me dijo tal otra, cuando ya todo lo que Dios tenía que haber dicho, en su momento lo dijo por los profetas, que quedaron escritas en la palabra de Dios. Para nosotros, la revelación que nos debe importar es la revelación de la palabra de Dios. Puede ser, y no quiero decir que no, porque sería contradecir la Biblia, que algún hermano, pero que tiene que ser de carácter bien calificado, reciba una declaración. Pero con toda seguridad no va a estar en contra ni de la palabra de Dios, ni en contra de su santidad, ni afectará a ninguna doctrina, ni irá en contra de la palabra de Dios. Será para edificación, será para consolación o exhortación. Y lo habrá de decir seguramente con mucho temor, si es que recibe algún sueño en particular, que no van a ser revelaciones extrabíblicas, con alguna circunstancia de su vida o alguna cosa que tenga que ver, pero hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener mucho cuidado. Yo hace mucho tiempo
le pedí al Señor cuando entendí el texto de Jeremías que recién les acabo de mencionar, Jeremías 29:8, no hagáis caso a los sueños que soñáis. Cuando sueño un sueño, inmediatamente le pido a Dios que me lo quite, que me lo borre, sea la impresión que me cause en el corazón, porque hay veces que soñamos cosas que nos despiertan muy perturbados y realmente tendríamos que pasarlo por el sedazo a ver si ha sido de Dios o no, o han sido cosas de nuestra propia conciencia, de las cosas que hemos vivido, de nuestro pensamiento. Entonces, estos son los sueños que valen, los que están escritos en la palabra de Dios y que son los que tienen que ser nuestra guía cada día. El Señor nos bendiga, queridos hermanos.